Segundo, Carranza Torres, bueno, es miembro de la red de mentores del clúster, es socio del estudio Carranza Torres, que es un estudio de abogacía también con especialidad, digamos, en todo el asesoramiento para empresas tecnológicas, también son socios del clúster. Así que bueno, yo le pedí esta mentoría cápsula porque sé que muchos equipos tenían algunas dudas, consultas o temas para ver vinculados a aspectos legales. Entonces pensamos en esta charla que no sea un taller, algo muy teórico, si bien Segundo preparó algunos tips como para brindarles a ustedes y que sea por ahí disparadora de algunos temas para que tengan en el radar, pero más bien la idea es que ustedes puedan también hacer las consultas que necesiten y específicas, digamos, para su caso, por eso sí, lo llamamos mentoría cápsula para que sea sobre los casos concretos de cada emprendimiento. Así que bueno, yo les dejo con Segundo, habilite el micrófono, somos poquitos, aprovechemos esta hora para conversar. Así que bueno, muchas Bueno, gracias bárbaro. y mil gracias Segundo, como siempre, que cada vez que le pedimos ayuda, nos brinda generosamente su tiempo y su conocimiento, así que agradecerte nuevamente. Bueno, mil gracias. Perdón, veo que ahí se ve duplicada la pantalla. La verdad que, bueno, no sé cómo cerrarlo, bueno, no importa. Nada, no hay Fue ahí dos problema. veces. Creemos Fue ahí dos chiquitita. veces. Pasa que estoy compartiendo la pantalla de tablet directamente como está. Bueno, a ver, la idea de esto era un poco como tocar un poco todos los temas que atañen a los proyectos tecnológicos y a sus implicancias legales. Eh, por ahí visto desde distintas perspectivas, pero yendo bien a lo práctico, por ahí no tiene tanto sentido en esta instancia al menos repasar algunos conceptos que pueden ser redundantes. Pero bueno, ya que somos un número bajo, si quieren, no sé si hay algún tema que quieren que toquemos, que veamos, le pongamos foco especialmente, o vamos como estaba previsto y si quieren vamos haciendo doble clic en lo que a ustedes les parezca. Sí, me parece que por ahí está bueno como hacernos un pantallazo general así, por lo menos lo que yo opino, ¿no? Obviamente una opinión. Y vamos haciéndote preguntas o de última después podemos profundizar un poco más. Bueno, bárbaro. Respecto de eso, digamos, en primer lugar, hacer referencia a todo lo que es la protección de intangibles, digamos, es decir, el hecho de cuando se trabaja en un proyecto tecnológico, el principal valor que se adquiere en general depende del tipo de producto del que se trate, pero en general va a ser un intangible, ¿no? Y ahí es cuando surge algo, sobre todo en épocas incipientes de la empresa, en el que se dice que eh, tenés una idea, digamos, y que quiero ver cómo proteger la idea y que no quiero que me roben la idea y tengo la ambición detrás de una idea determinada. Bueno, respecto a eso, hay que enfatizar un concepto que es las ideas no se protegen. La idea como tal no tiene ninguna protección, no hay nada que hacer con una idea, yo tengo una idea por más creativa, innovadora que sea, no voy a tener nada para protegerme, ningún tipo de esquema, ningún tipo de elemento, porque es una idea, digamos, en la medida en que no esté materializada de alguna forma, se va a mantener en el plano de las ideas, ¿no? Entonces, eso es un primer concepto a sacar, digamos, el hecho de que no existe la protección legal de las ideas. De ahí surge entonces, digamos, distintas acepciones o distintas cuestiones, esquemas de protección que pueden existir para lo que no son ideas y se materializan de alguna forma, ¿no? Lo primero que aparece son las patentes, ¿no? Bueno, por supuesto, una patente de este tipo no es lo mismo que una patente de las que se presentan, pero se habla mucho de quiero patentar un invento, quiero patentar mi marca, quiero patentar mi software, lo que fuera. Y es importante saber que si hablamos de intangibles, las patentes no sirven, ¿no? En Argentina al menos no se puede patentar nada que no sea un objeto o un método. Entonces, hay como un concepto social instalado de que de que las cosas se patentan. En realidad, la patente tiene un uso muy restringido para cuestiones muy puntuales. Para el caso en que aparezca algo patentable, que después eventualmente podemos ver cuáles son, entiendo que había un proyecto ahí dentro del incubador que tenía patentes, hay que tomar ciertos recaudos, pero saber que en principio las patentes para software o para tecnología que no sea tangible no funcionan. Lo que sí funciona es el copyright, que está representado por este logo a nivel internacional y que básicamente protege las formas de expresar las ideas, ¿no?
Cuando yo tengo algo protegido por copyright, lo que estoy haciendo es someterlo a una protección legal que da la ley, que es parecida a las obras de arte, parecida a la literatura y demás, que básicamente lo que estoy protegiendo es el código fuente, ¿no? Entonces, si yo tengo un software, tengo una aplicación, tengo un desarrollo de algún tipo, ¿qué es lo que puedo proteger? Bueno, si no tengo un objeto, la patente no funcionaría. Si no tengo un método determinado, la patente no funciona. Lo que puedo proteger eventualmente es el código fuente. Es importante destacar que muchas veces el código fuente como tal no es suficiente la protección, dado que a la larga se puede desarrollar la misma solución con otro código, con otra línea o como fuera. Bueno, el registro únicamente va a tener esa limitación y ese alcance, ¿no? Y otra forma de proteger es la de los secretos. Perdón, antes están las marcas. Perdón, antes, los secretos, que son básicamente también existen, están consagrados legalmente, que básicamente es, el secreto tiene un valor siempre y cuando se mantenga como secreto. El ejemplo claro es el de Coca-Cola, el más famoso mundialmente, en el cual básicamente sometieron la fórmula de creación a un secreto, lo sometieron a una forma de protegerlo y lo dejaron confidencial, digamos. Entonces, muchas veces las empresas lo que hacen es alguna cuestión que no se puede divulgar, la mantienen secreta, la someten a normas de protección interna, le ponen aviso de confidencialidad y demás, y con eso se mantiene como secreto y bueno, es cuestión de evaluar si es conveniente mantenerlo así. El principal herramienta que se usa para esto son los NDA, Non-Disclosure Agreement, o convenios de confidencialidad, a través de los cuales bueno, entre partes se acuerda que determinada información que se revela es secreta. Así que desde ese lado es importante ponerle foco a cómo se redacta ese acuerdo, qué es lo que se protege, qué tipo de información va a ser la confidencial, y bueno, y mantenerla como secreta respetando todos los procedimientos, digamos, ¿no? Entonces, como si yo elijo para proteger mi creación un copyright, voy a tener siempre la obligación de publicarlo. En cambio, puedo optar por protegerlo bajo secreto y bueno, se mantendrá secreto siempre y cuando tenga esas características. Y después hay otra forma de proteger, otra forma común, que son las marcas. Este es un ejemplo de un caso famoso que hubo en el cual el Kun Agüero demandó era un kiosco, un restaurante que hace de Tucumán, que se llamó el Kun, y el Kun Agüero tenía registrada la marca Kun Agüero, o el Kun, o una marca similar, le dijo, vos, esta marca se confunde con la mía, no la podés usar. Y la reacción que tuvo fue cambiar el nombre del local a mí no, que básicamente era como a mí no me vas a agarrar con Agüero, y que bueno, es básicamente lo mismo que corresponde hacer en los casos, en que no hay, registro de marca. ¿El registro de marca para qué sirve? Sirve para proteger el nombre que se le asigna a un producto o a una empresa. Entonces es muy importante que en las startups, que en las aplicaciones que se desarrollan y demás, se elija un nombre y se evalúe que esté disponible, se haga el registro y se lo proteja para que nadie impida el uso y para que nadie, digamos, no tenga un uso ilegal que me prohíban utilizarlo, digamos. Desde ese lado, bueno, podemos profundizar eventualmente en cómo funciona el registro de marca, pero básicamente es importante saber que si yo le asigno un nombre determinado a un producto, a una empresa, es importante proteger ese nombre, que no va a tener ninguna protección sobre el producto, sino exclusivamente sobre el nombre o sobre el logo, sobre todo en miras a estar tranquilo de saber que nadie me va a impedir el uso, como le pasó a este restaurante que tenía muchos años llamándose una forma. Después obviamente aprovechó la crisis para sacar una visibilidad que antes no tenía, y ahora hay gente que va a conocer específicamente el lugar. Esto vino en la mano de un comunicado que dijo, a mí no me van a agarrar, y van y sacó todo un comunicado. Todo el lugar que ahora se llama Amino terminó aprovechando la oportunidad, pero si se quería llamar el Kun, si se hubiera asesorado a tiempo, digamos, no hubiera podido y se vería obligado a cambiarlo. Hubo muchos casos, o a mí me tocó trabajar en varios casos,
de empresas con años de desarrollo de marca y plata gastada en branding, en marketing y demás, sin saber la existencia de una marca registrada del mismo nombre y que directamente lo obligó a hacer un rebranding y a retransformarse cuando, si a tiempo lo hubieran visto, lo hubieran podido cambiar, digamos, ¿no? Bueno, esto es lo que decíamos de los secretos y bueno, básicamente repasando un poco, el tema es, las ideas no se protegen, es Ahí, importante saberlo en la etapa incipiente porque, perdón, no sé si querías decir algo, Mariano. ahí te puedo hacer un par de consultas, Sí. segundo. Dale. Dale, mira, ahí con el tema del código de copyright, el código fuente. Con el código fuente va evolucionando sprint tras sprint. ¿Cómo se resuelve ese punto? ¿O cómo es que habitualmente lo resuelve? Bueno, bárbaro. No quedaría entrar en cuestiones registrales, Ah, pero viene no, bien, no, porque pero básicamente así, es así, digamos. globalmente, aunque sea como No, no, sí, para sí, sí, entenderlo, si es factible. el registro de derecho de autor es muy simple, digamos. Vos agarrás, lo haces ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, decís, soy el titular de este software y deposito esta obra. ¿Qué es lo que te da? Te da, o sea, es tan simple que básicamente se resuelve en un par de horas sin ningún problema y no tiene costo o tiene un costo marginal del envío de la documentación, que básicamente es tan simple que te permite hacerlo todas las veces que haga falta. Entonces, cuando tenés un cambio sustancial del fuente, lo volvés a hacer. Cuando saco otra sprint, saco otra versión, saco un 1.0.1, vas haciendo nuevos registros. Termina siendo tan simple que no es ni siquiera tedioso, pero, ¿qué es lo que da el registro? Que desde el momento en el que vos lo registrás, a partir de ahí tenés una protección, digamos, se presume que sos el autor desde ese momento. Nadie va a ver si sos realmente el autor, sino desde el momento en que la obra quedó registrada, cualquier persona que quiere tener un conflicto va a tener esa prueba de que en ese momento le registró, digamos, ¿no? Después eventualmente se podrá discutir, entonces por ahí vas renovando el registro, vas haciendo nuevos registros cuando hay cambios importantes. Si no, acudís al registro que ya tenías antes, que básicamente es un código fuente casi igual, digamos, ¿no? Pero sí, sin duda que, digamos, también quedó, es una forma de protección que quedó muy vieja, está consagrada en el año 99, que se lo equiparó a las obras literarias, y bueno, lógicamente hoy los desarrollos tienen mucho más cambios que lo que tenían en esa época, digamos, ¿no? Así que bueno, básicamente es esto, repasar de que las ideas no se protegen, que cuando digo tengo una idea bárbara, no tengo ningún tipo de protección sobre esa idea hasta que haga algo, hasta que haga 2 líneas de código, hasta que la plasme en algún manual de procedimiento y protege ese manual de procedimiento, lo que fuera. Hay grandes ideas, ideas que tienen valor, pero que por sí solas no valen nada si no se las protege, y para protegerlas hay que expresarlas de alguna manera, digamos, ¿no? Y eso es muy importante porque muchas veces las empresas arrancan las negociaciones, arrancan las conversaciones, arrancan las sociedades teniendo solamente una idea, y en el menos en el plano legal y en el económico hay que ver los casos puntuales, pero en general también es así, no tienen ningún tipo de asidero ni valor en sí misma, digamos, ¿no? Después, bueno, ver los esquemas de protección posibles. Perdón, no sé si querías decir algo, Anaí. Sí, quería consultarte si es posible tener dos tipos de protección, por ejemplo, pienso en nuestro caso, una forma de registrar, si eso es posible como proceso, como una forma de poder hacer trazabilidad que sea distinta, si eso se puede proteger, y también a su vez usar, por ejemplo, la de secreto cuando yo quiero hacer un partner con alguien que ya está haciendo parte de la tecnología que yo necesito, para poder proteger esa información, digamos. O no, Totalmente. o Sí, una o es totalmente. la otra. No, no, sí, absolutamente. A ver, en general, digamos, no es siempre lineal de decir, haces esto, tenés que protegerlo así, sino que por ahí combinas los distintos elementos, digamos, ¿no? Entonces por ahí encontrás algo registrable y lo registrás, a otra parte decís, esto no lo quiero publicar, entonces lo mantengo en secreto y hacemos las confidencialidades y demás. No todo, digamos, hay información que como confidencial tiene valor como tal, digamos, la confidencialidad le da un valor extra, entonces la mantenés en ese ámbito, y hay otra que no tiene, que el hecho de que se mantenga en secreto no vale nada, entonces Ok, proteges tiene desde el otro sentido. lado es otro, entonces hay que verlo puntualmente, que acá, bueno, no está en la diapositiva, pero digamos, es ver dónde está el valor agregado en cada caso, y protegerlo según eso, digamos, ¿no? Eh, Yo ahí bueno, tengo, sí, perdón, sí, yo sí, tengo otra dale. consulta ahí.
Un ejemplo concreto que estamos por trabajar nosotros. Nosotros estamos por hacer un contrato con un cliente, nosotros conseguimos un cliente y vamos a tener un socio que nos va a ayudar en el desarrollo de ese, como que lo vamos a contratar a un proveedor para brindar un servicio de desarrollo a un cliente. Nosotros ahí con el NDA, lo firmamos nosotros con el cliente y nuestro proveedor, ¿lo tiene que firmar con el cliente o con nosotros? ¿Con nuestro cliente o con nosotros que lo contratamos? Perdón si es muy específico, vos me decís. No, no, está bien, está perfecto. Para eso está esto, justamente. Bueno, gracias. No, a ver, repasemos cómo era. Vos vas a hacer un desarrollo en Nosotros conjunto con conseguimos un proveedor. cliente, vamos a hacer un desarrollo de un cliente, pero nosotros lo tercerizamos a eso Claro, en exacto, otra empresa o en otro grupo de gente. exacto. El NDA, nosotros lo firmamos con el cliente porque es como el acuerdo de confidencialidad nuestro con el cliente, pero tenemos la duda de si nuestro proveedor lo tiene que firmar con el cliente o lo firma con nosotros. Bueno, hay, a ver, en realidad hay un tema que muchas veces los NDA no dicen nada, ¿no? Y que en Sí, realidad no tal hay cual. información confidencial y te estás obligando o a todo o a nada, digamos, ¿no? Y sobre todo también hay una cosa que muchas veces no determinan cuál es el costo del incumplimiento, ¿no? Porque no te establece multa ni nada por el estilo. Pero bueno, en lo puntual es, vos te vas a obligar a proteger determinada información de tu cliente y por ende todos los que trabajen para vos deberían tener la misma obligación. Hay que ver cómo está puesto en el NDA. Entonces, vos deberías, en ese caso, en principio, vos deberías firmar con tu proveedor, lo obligás, digamos, obligarlo al mismo nivel de protección que estás obligado vos frente a tu cliente, ¿no? Entonces, si vos tenés que resguardar A, ese mismo A se lo tenés que pasar a tu proveedor y a cualquier otra persona que trabaje. Y es algo que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente pasa lo mismo con los empleados y con los colaboradores. Si bien los empleados tienen la obligación de confidencialidad que tenés vos como empresa y que se lo tenés que transmitir, muchas veces pasa que los colaboradores no hay una obligación específica que le haga eso. Cuando digo colaboradores, digo lo que, como tributistas, desarrolladores, que no están en relación de dependencia. Entonces, por ahí es importante ver que generen los mismos niveles de compromiso respecto al resguardo de información que vos tenés con tus clientes. Es un caso claro en el cual vos deberías generarle a todo tu scope de proveedores, digamos, las mismas obligaciones a las que vos te obligás. No solo de confidencialidad, sino también de plazos, de propiedad intelectual y demás, que hagan bueno, que puedan, que si a vos te reclama alguien, vos te puedas dar vuelta y decirle, pará, este es un secreto que vos tenés que guardar, digamos, ¿no? Porque estás Perfecto. respondiendo vos por esa info, digamos. Gracias. Entonces, bueno, básicamente esto, digamos, es decir, la idea, el hecho de que las ideas no se protegen y, digamos, saber conjugar entre los esquemas posibles. Sé que hay otros esquemas ideales en otros países y demás, pero básicamente decir, bueno, ¿cuál es mi intangible? ¿Cuál es mi valor agregado? ¿Cómo lo puedo proteger? Bueno, conjuro distintos esquemas. Bueno, tengo por acá una marca, por acá tengo algo que es registrable, con esto hago un contrato y demás. Hay que saber que la protección, que digamos que cuando se protege, no siempre es protegible, no siempre tiene un valor, pero digamos, el intangible vale en la medida que tiene protección, porque si no, si es de dominio público, si no es algo exclusivo tuyo, no tiene valor para la empresa. Entonces es importante primero detectarlo y segundo encontrar el esquema, los esquemas de protección que son adecuados, digamos, ¿no? Tanto por los secretos, tanto por los derechos de autor, y ni hablar por las patentes desde ese lado. Y después, bueno, esto que decíamos, lo que se registra en el código fuente, entonces muchas veces no alcanza con eso. Y cuando yo tengo un código fuente, cuando tengo un intangible, tengo una propiedad intelectual, que es eso es lo que se conoce como propiedad intelectual, porque es propiedad sobre un intangible. Y bueno, saber que tengo que hacer todos los contratos y las vinculaciones correspondientes para que eso se mantenga en mi dominio, digamos, ¿no? Entonces, si yo tengo algo registrado, con vos que sos cliente te voy a decir, esto es mío, con vos que sos proveedor te voy a decir, esto que me estás desarrollando es para mí, y con vos que sos empleado vas a decir, esto que en lo que estás trabajando es para mi empresa, digamos, ¿no? Entonces, eso muchas veces no queda tan claro porque se confunde desarrollo a medida con prestación de servicios, etcétera, y es recomendable verlo en específico para evitar conflictos. Básicamente los contratos solucionan prácticamente cualquier cuestión sobre propiedad intelectual. Todo lo que vimos, registro de software, protección de secreto y demás, te protegen con la sociedad en general, pero con los que interactúan con el código fuente o con el intangible, sea cual sea,
lo que termina dejándote a salvo, lo que te termina dejando tranquilo son los contratos, digamos, ¿no? Entonces hay que conjugar esto de esquema de protección con contratos. Y por último, una pequeña referencia a lo que es esto para dar un pantallazo sobre todos los temas, profundizamos en lo que quieran, pero dominio, digamos el dominio web, no alcanza para protección, digamos, es decir, si yo tengo la página carranzatorre.com.ar, por ejemplo, no me da derecho a mí a, si alguien aparece con la marca registrada, no me dé de baja el dominio, ¿sí? Entonces, marca mata dominio siempre. Y eso hay que saberlo porque muchas veces, cuando yo tengo el dominio unique, creo que tengo un derecho absoluto sobre ese dominio y no siempre va a estar sujeto a que no aparezca alguien con una marca registrada y me diga, ese dominio no lo puedes usar y lo perdes al dominio. Y he visto también muchos productos desarrollados atrás de un nombre de dominio determinado que, como no tenía marca registrada, por más que no se use como marca y se usaba el nombre de dominio directamente, perdió la posibilidad de seguir comercializándose de esa forma. Bueno, no sé si queda más o menos claro, porque intelectual intangible, como que quería dar un pantallazo sobre todos los temas, hay un montón para profundizar, podemos dar 6 horas, pero bueno, era presentarlo. A mí me queda claro. Anaí, Yo quería decir algo. aprovechar y preguntarte, justamente en ese caso, ¿cómo es cuando es internacional? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos registrada marca, hay una empresa, por ejemplo, en México, que tiene el dominio. ¿Cómo tendríamos que encima ni siquiera está en actividad, pero cómo tenés que encarar para ver si podés hacer alguna acción o algo cuando es? Sí, con el tema marcas es exclusivamente, la protección es meramente nacional. O sea, vos en cada Ajá, país al bien. que vas a usar tu marca, tenés que registrarla para tener el derecho, digamos, ¿no? Entonces, si en el caso de México hay un dominio que tiene tu marca, lo que vos deberías hacer es registrar la marca en O México sea, y pedirle que dé de baja el dominio, digamos. Obviamente no siempre está el presupuesto, porque encima en Argentina es muchísimo más barato a precio internacional que registrar una marca en el extranjero, pero vos deberías país a país, en lo que es marcas, hacer el registro y hacer la protección, digamos, individualmente. ahí evaluás si te corresponde, digamos, si vos querés desembarcar en ese país. Correcto, Bien. correcto, exactamente. Con el copyright eso no pasa, la protección en cualquier país firmante del Tratado de Berna, que son básicamente casi todos, después hay que verlo uno por uno, hay muy pocos países no firmantes. Si yo registro, por ejemplo, en Argentina y pongo el logo copyright, voy a tener la protección en todos los países del mundo con el mismo derecho que tengo en Argentina. Eso por tratados internacionales. Al igual que si alguien registra un código fuente en España y le pone ese logo, yo como argentino no puedo copiar ese fuente o ese intangible y reproducirlo acá. Pero son derechos distintos, ¿no? El del nombre asignado como es la marca y el derecho sobre el código fuente. No sé si querías preguntar algo, Juanma. O hacer un comentario. Sí, sí. Bueno, nosotros estamos un poco parecidos a todo lo que nombraron los chicos. Nosotros también estamos justo ahora en un proceso con una empresa que quiere nuestra solución. A medida nosotros lo decidimos encarar por un contrato SaaS con ellos, digamos, software como servicio para ofrecerlo, pero muchas de las cosas, cambios y demás, están muy finito el hilo de hasta dónde llega y es de ellos, hasta dónde es nuestro, digamos, y la futura usabilidad de eso. Sí. Y nosotros, la otra, eso por un lado, que escuché ahí varias cosas, obviamente es aplicar todos los mecanismos posibles que podamos antes de hacer eso y gestionar lo mejor posible los contratos del camino, por lo que escuché. Y la otra pregunta que no hablaron todavía es del registro. Nosotros hicimos el proceso de registro de la marca y nos salió el análisis previo que te hacen a puede haber variabilidades confundibles, una cosa así, y te dicen y te tiran el desafío a vos, che, bueno, mira, pagá y empecé el proceso y si nadie se opone, bueno, tenés tu marca. ¿Cuán viable es eso? Los boletines, cuán, digamos, quiero saber qué Bien. factibilidad hay de rechazo en esos casos, digamos, porque confundibles significa que no hay ninguna igual, digamos, entonces digo, ¿vale la pena encarar el camino o no? Perfecto. Buenísimo. Respecto a lo primero, ahí íbamos a ver más adelante un poquito el tema de contratos, pero básicamente, a ver, hay una cuestión que es, todo lo de forma que vos eliges proteger tu software, nunca te van a eximir de un conflicto con el cliente sobre si tenías derecho a registrarlo o protegerlo o no.
¿Por qué? Porque muchas veces, eso mismo que decís vos, la discusión entra en sí, lo que está prestando un servicio, si le estás haciendo un desarrollo a medida para ello, sobre si después si se corta la relación, puede seguir él del desarrollo por su lado, con sus desarrolladores propios o con otra empresa, o lo que fuera, digamos. Ahí en esa negociación es crítico y es clave, digamos, determinar sobre todo quién es el titular de la propiedad intelectual y qué es lo que se está vendiendo. Ahí vamos a ver un poquito, un par de tips para esas negociaciones más adelante, pero básicamente es, o sea, de nada sirve la propiedad intelectual o los esquemas de protección si yo con el cliente no acordé que va a ser mía, digamos, ¿no? Y se la desarrolla él. Entonces, Claro, bueno, eso exacto, exacto. Sí, es eso, crítico en la parte comercial. por eso nosotros lo mutamos y creo que ellos, bueno, en este caso un cliente bastante complejo y tiene muchos protocolos de seguridad y demás, en donde ellos propusieron también el contrato SaaS y la verdad que a nosotros nos solucionó porque el código en ese caso nosotros tendríamos el código fuente básicamente íntegramente, pero bueno, la usabilidad y el día de mañana se dan vuelta y decir, bueno, o saco la misma solución, porque básicamente, como lo dijiste en un momento, a ver, hoy hay millones de caminos y opciones, man, pidieron arquitectura diferente, pero con todas las variables llegás al mismo destino, digamos. Absolutamente, absolutamente. No, y aparte, a ver, vos, el hecho de que tu contrato se llame contrato de SaaS, no obsta que eventualmente vos podés decir, ok, mientras me prestas los servicios te queda vos el código fuente, pero cuando se termina me lo tenés que dar, porque, digamos, puede estar perfectamente eso en un contrato de SaaS. Entonces ahí es importante que los que negocian con la gente tengan un poco en claro, digamos, con la gente, con los clientes, tengan en claro un poco cuáles son las líneas en las que no hay que caer, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, el contrato se puede llamar como se llame, pero ninguno de estos contratos están legislados, entonces a la larga terminan regulándose por el propio contrato. Entonces después va a hacer firma, yo soy la empresa a la que vos le estás llevando un sistema, va a decir, hagamos este contrato SaaS, sí, no me interesa tu código fuente mientras me presta el servicio, pero después tengo una cláusula que dice que cuando se acabe el servicio me tenés que ceder el código fuente. Entonces sí, ok, es tuyo, si no me lo querés dar me va a costar alcanzarlo, pero tengo derecho a pedírtelo, ¿no? Entonces ahí tenés un tema con que no se agota solamente en llamar el contrato de SaaS o llamar el contrato de desarrollo medio, llamar el contrato de licencia, lo que fuera, sino en poner cláusulas que sean claras en torno a qué tengo derecho y a qué no, digamos. Lógicamente no es solamente tener derechos, sino también que esos derechos tengan alguna operatividad, porque a la larga vos decís, bueno, no te doy más el código fuente, lo dejo acá en mi repositorio y no tenés acceso y fin, pero bueno, eventualmente tenés la contingencia de que te lo reclamen, de que te demanden, de que lo que fuera, digamos. Y no se agota con el título del contrato. Listo, y Y, lo otro era lo de las marcas, y lo de las el proceso. marcas, sí, respecto a eso, a ver, hacer un análisis previo respecto a si existen otras marcas registradas, lo que te permite es reducir al mínimo posible el riesgo de que, de que ese trámite no salga, ¿no? Ahora, nunca lo eliminas al 100% porque siempre puede aparecer alguna coincidencia infundada. Si querés, mostrame ahora, veamos los niveles de coincidencia, pero hay soluciones para que lo mismo proceda el trámite, como limitar la marca de determinados productos, como acompañarla de algún logo, como acompañarla de alguna tipografía, lo que fuera. De cualquier manera, a ver, vos le registrás o intentás registrarla, y si tenés una posición en el medio la podés usar, salvo que sea un uso muy confundible, hay que verlo en el caso puntual, pero a la larga termina saliendo encontrándole algún agregado como un logo, un color o lo que fuera. ¿Qué marca existe que te impide supuestamente? Ahí estaba revisando. No, porque hace mucho que lo hicimos, hace como 2 años, y sí, hay marcas que, digamos, ellos son Logi con I latina y nosotros Logi con Y, digamos. Claro. Es muy similar, digamos, pero después también lo que me da la pauta es que Logi Inc., o sea, hay muchas más también, digamos. Entonces, Sí, ¿qué nivel de oposición tienen las otras marcas al haber tantas, digamos? Si bueno, yo la exacto. registro. Que ahí tenés dos temas. Una es qué tan parecida es tu marca a la mía, y otra es qué tan común es tu marca en el mercado, ¿no? Porque Claro. también yo no puedo pretender ser dueño de una palabra que tiene uso común y que tiene muchas acepciones y que tiene
ni vos ni el que es ahora el titular. Entonces, vos no me podés decir que Logi, porque capaz cuando él registró Logi era una palabra de uso no tan común, era otra época de la tecnología o lo que fuera. Entonces, Logi como tal, posiblemente no tenga tanta fortaleza como para oponerse y ganarte sí o sí, así como la tuya también debería tener algo que la diferencie de Logi como tal, ¿no? Claro, Entonces, sí, bueno, una de las ideas era Logitrax, que era o sea, la variante marca que estuvimos pensando, que viene apuntada a camiones y demás, quizás sea una opción a trabajar, porque bueno, ahí sí estuve viendo y Logi igual es, claro, y suena igual, todo igual va a ser. claro. Bueno, habría que verlo. Si querés lo vemos después, más en detalle, sobre qué antecedentes hay. Seguramente haya mucho más ahora que hace 2 años incluso. Pero sería muy raro que puedas registrar las 4 letras así peladas que van a coincidir con 2 millones de marcas que hoy existen. Sí, sí, sí. Algo les vas a tener que agregar que la distinga un poco más, porque lo que busca el derecho de marcas es hacer productos, digamos, diferenciar, que el público consumidor puede diferenciar un producto de otro, digamos, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. Pero bueno, si querés después lo vemos un poquito más en específico. Bueno, otro tema a ver son el tema socios y colaboradores y proveedores y demás. Una de las primeras cosas que hay que ver cuando se hace un proyecto, una startup de cualquier tipo, pero vamos a las tecnologías puntualmente, es con quién lo voy a hacer y quiénes van a ser mis socios, digamos, ¿no? Entonces, en cuanto a eso hay que ver para qué sirve una sociedad, una SAS, una SRL, una SA, cualquier tipo societario, al menos lo que existe en Argentina, o que existe en el extranjero, que básicamente sirve para separar al negocio de las personas. O sea, yo le voy a poner una determinada cantidad de bienes, una determinada cantidad de deudas, una determinada cantidad de intangibles y demás, y todo eso va a ser titularidad de la empresa o de la razón social, separada de las personas que son titulares de la razón social. ¿Qué es lo que hay que definir primero? ¿Dónde lo voy a hacer? Si lo voy a hacer en el país de origen, si lo voy a hacer en el país en el que voy a prestar los productos y servicios, si lo voy a hacer en algún país que tenga alguna ventaja impositiva, etc. ¿Y quiénes? ¿Con quiénes lo voy a hacer? ¿Quiénes van a ser formalmente mis socios? ¿Y quiénes van a ser proveedores? ¿Quiénes van a ser empleados? ¿Quiénes van a ser colaboradores? Es importante, muy importante, pensarlo estratégicamente porque hay que saber que la vida de la sociedad o de la empresa sigue una suerte distinta de la que sigue la vida de las personas. Que en cierta manera, cuando yo agarro y decido voy a empezar una empresa con tal, tal y tal, me veo obligado a tenerlo incluido en ese carácter durante un tiempo determinado, ¿no? Es muy frecuente y muy común decir, tengo este desarrollador o tengo esta persona que me va a hacer el desarrollo porque no le puedo pagar y lo meto como socio el 50%, cuando en realidad pues, te estoy entregando muchas veces un valor que no se condice con lo que aporta. Entonces muchas veces se mezcla el problema de fondeo o de falta de plata con entregar la participación societaria y terminar siendo socios de algo que por ahí no tiene algo fundamental para ser socios, que es básicamente querer hacer un negocio juntos, digamos, ¿no? Que en términos jurídicos se llama afecto sociedad, y así queremos tener un negocio, someternos a las vicisitudes, aportar lo nuestro, bla, 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 y no siempre está alineado con a quienes se mete a la empresa como socio. Entonces, básicamente, hay que saber que la empresa tiene que tener como socio una parte comercial, una parte técnica, una parte de fondeo a futuro, que por supuesto muchas veces coinciden en una misma persona, pero cuando pienso en una empresa futura, tengo que pensar qué porcentaje le voy a asignar a cada una de ellas, a la parte tecnológico-técnica, a la parte comercial y de administración, management, y a la parte de funding, de fondeo, de inversores, ¿no? Eso es crítico porque muchas veces se desvirtúa y de repente le entregué 50% a un desarrollador que tuve al principio y me queda después solamente un 50% para repartir el futuro, digamos. En esa estrategia muchas veces es salteada por las empresas y después termina en problemas con mucha gente con poder y a creencias a favor por un momento transitorio de falta de fondeo o de falta de estrategia. Bueno, eso en cuanto a las sociedades y la importancia de por ahí hacer pactos entre socios. Cuando nosotros vamos a tener un proyecto en común, tenemos que saber que, y más cuando es una startup tecnológica, muchas veces es más importante
los choferes que el auto, si se quiere, ¿no? Entonces, en cierta manera es importante saber que quienes están como socios, quienes están como founders, se tienen que mantener con el tiempo. Entonces es importante hacer un acuerdo entre socios para que, por ejemplo, somos 2 socios, somos Sofía y yo los socios, si ella se va, yo pueda tener su participación y no se la dé a alguien que no tiene nada que ver. Si se retira antes, yo le pueda comprar sus acciones, quede condicionada a quedarse un determinado tiempo en la empresa o no me pueda competir, que si aparece un inversor a querer comprar sus acciones, yo pueda hacerlo también, digamos, en cierta manera, equiparar los derechos que tienen los socios y hacer acuerdos tendientes a mantenerse dentro de la sociedad porque tiene un valor en sí mismo que se mantengan, digamos, los founders, ¿no? Le da valor al negocio el hecho de que haya un compromiso de sus fundadores de permanencia durante un tiempo determinado. Bueno, eso en cuanto a sociedades, no sé, eran algunos tips, algunas cosas para pasar por encima. Después, bueno, el tema colaboradores o empleados o trabajadores, saber que, digamos, en el mundo del software, en el mundo de la tecnología en general, pasa a diferencia de lo que pasa con otras industrias, que es que no tenemos un alto nivel de conflictividad. O sea, vos no tenés hoy un problema no sé, como los restaurantes, que tenés mozos constantemente en situación de hacerte juicio, de tener un problema con empleo en blanco, lo que fuera. En el mundo del software, el problema es la falta de recursos. Entonces, las protecciones por ahí no son tendientes a lo que se hace en ese tipo de negocios, sino a esquemas de retención de empleados. Y en cuanto a eso, hay que tener bien en cuenta que hay también esquemas jurídicos para mantenerlos. Por ejemplo, promesa de participación societaria futuro, o sea, yo te puedo dar acciones a futuro si vos permaneces durante determinado tiempo, te puedo dar ganancias, etcétera. Son distintas herramientas jurídicas que te permiten fidelizar y solucionar legalmente un problema de retención que es de toda la industria, digamos, ¿no? Y más todavía las startups que no tienen o no cuentan con la posibilidad de pagar lo mismo que paga una empresa multinacional o una empresa grande, digamos. Bueno, esos esquemas de decir cómo voy a hacer para mantenerlos, lógicamente no es únicamente legal, pero digo, hay que pensarlos legalmente, cómo, digamos, qué clase de contratos puedo firmar, cómo puedo tener una sociedad lista para recibir a mis colaboradores si la empresa crece gracias a su trabajo, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, apuntar a que la participación que ellos puedan tener valga más de lo que hubieran cobrado si cobraran únicamente un sueldo, digamos. Y después también lo mismo con los colaboradores, sean empleados formalmente, o sean monotributistas, o sean proveedores externos, o lo que fuera. También una importancia especial y ponerle un foco a firmar contratos, en términos que también muchas veces pasa que no sé si el desarrollador que yo tengo, por ejemplo, está entendiendo igual que yo, está viendo la misma película respecto a que está desarrollando algo para mí, ¿no? Muchas veces pasa que el desarrollador sale y vende el desarrollo que le hizo una empresa, se lo vende a otra. Entonces ahí hay contratos para resguardar la propiedad intelectual, saber de quién es la propiedad intelectual que está desarrollando, una no competencia para decir no aprendas todo el know-how acá y salgas y lo hagas con otra empresa del rubro, y exclusividades también, desarrollame solamente a mí en este rubro o desarrollame solamente a mí en este territorio, digamos, en Argentina, en Córdoba, en donde fuera, digamos, dependiendo del caso. Todo eso son acuerdos a los que hay que arribar con colaboradores eventualmente. Entonces, básicamente en lo que respecta a socios y colaboradores, un poco de decir, bueno, quiénes van a ser mis socios, cómo nos vamos a asociar, bajo qué esquema y dónde. De hecho, decir, le pongamos foco a las acciones porque alarga la participación del negocio, que es a futuro, no le entreguemos tan fácil a cualquiera que aporte cualquier cosa, sino tengamos un plan estratégico respecto a quiénes van a ser mis socios, algo que muchas veces lamentablemente llega tarde, lamentablemente. Pensar bien los porcentajes y los esquemas a futuro, es decir, bueno, vamos a mantener un 30% disponible para inversores futuros, el resto lo repartimos de esta manera, o un 20%, o lo que fuera. Después, esta posibilidad de hacer pactos entre socios para mantener valor a la existencia de founders dentro de la empresa, que es algo fundamental para que subsista. Los distintos esquemas legales de incentivos a colaboradores, como pueden ser las participaciones futuras como remuneración.
bueno, siempre recordar que esto no es algo en lo que la conflictividad laboral nos preocupe, sino lo que tenemos que hacer es intentar retener a los empleados y no ver la forma de sacarlos al menor costo posible. Y bueno, después los acuerdos a los que hay que arribar, tanto con colaboradores, con socios, con todo, protección de propiedad intelectual, exclusividad y no competencia y confidencialidad habría que agregarle como puntos fundamentales a acordar y ponerse de acuerdo. ¿Sí? No sé si hay algún comentario, observación o consulta sobre estos tópicos que pasamos muy por encima. Eso lo plantean, o sea, ¿cuándo lo recomiendas hacer? ¿Plantearlo ya desde la primera reunión o ir viendo si tienen feeling con ese colaborador y crearlo juntos? ¿O Sí, no? No sé, correcto. es como Sí, sí, a ver, no siempre el asustarlo. tema, el timing es un tema crítico, pero sí, depende de cada caso, pero sí, lo ideal es una vez que se genera un feeling y decimos, este recurso es valioso, bueno, empecemos a tener una conversación sobre cómo podemos articular a futuro algo que si crezco yo, crezcas vos también, digamos, ¿no? Bien. Entonces, en general, eso viene de la mano de el valor de la compañía futuro y decir, bueno, para esto que ahora vale tanto, el día de mañana va a valer tanto, para eso vos sos una pieza clave y esa diferencia de valor que va a tener tu participación vale más que el sueldo que te paga una empresa competidora en el mercado, digamos, ¿no? Entonces, llegado el momento en el cual decir, a este recurso lo necesito a futuro, tener una conversación y bueno, después sí, se articula en función de lo que se acuerde. Una vez que tenés varios recursos de ese carácter, ya básicamente es una política de la empresa ofrecerlo llegado a determinado tiempo. Muchas veces es una cuestión de hitos de desarrollo, otras veces es una cuestión de tiempo, va dependiendo del caso, cuándo es el momento, digamos. Pasó acá. No sé por si me abrió el explorador. Bueno, clientes, perdón, vamos a ver si. Clientes. Contrato con clientes. Para avanzar en es, bueno, lo que decía Juanma recién, es fundamental ver cómo voy a ofrecerle yo a mi cliente mi producto, mi servicio, digamos. Por empezar a definir si lo que hago es producto, si lo que hago es servicio. Y son muchas las condicionantes que me ponen en una o en otra situación. Pero siempre el resultado va a ser las obligaciones y los compromisos que asumo, digamos, ¿no? Y en función de eso se articula, ¿no? Entonces, a la hora de pensar el negocio con el cliente, debo necesariamente tener en cuenta debo necesariamente tener en cuenta a qué me voy a comprometer, a qué me voy a obligar y qué es lo que voy a vender. Y eso es crítico, parece simple decir lo que te voy a vender es un sistema, lógicamente una aplicación, una solución X, pero no siempre es tan transparente, porque básicamente, bueno, recién lo planteabas claramente el problema, generalmente te topas con que es muy fina la línea en la que vendo una cosa o vendo otra, o asumo un compromiso o asumo otro, ¿no? Es muy fina la línea entre te estoy dando una licencia, muy fina la línea entre te estoy dando un servicio, te estoy vendiendo un producto empaquetado o te estoy brindando soporte, no te estoy brindando soporte, etcétera. Entonces, todo eso es objeto de contratos que hay que hacer con los clientes, digamos, o hay que tener modelo de contrato. Lógicamente, después de los condicionantes, si es B2B, de si es B2C, de si vas a tener un contrato por cada cliente o si vas a tener algo que se acepte automáticamente, como son los términos y condiciones, ¿no? Pero es importante detectar el valor respecto a qué es lo que estoy vendiendo y a qué me estoy comprometiendo, sobre todo por una cuestión de costos y de contingencia, ¿no? Porque decir básicamente no tiene un precio, si yo esto te lo entrego y no se lo vende a nadie más, que si yo puedo ir y vendérselo al vecino, o tiene un precio, si yo con esto quedo comprometido a un año de soporte, así esto muere con una entrega inicial, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces salen las empresas, venden, ofrecen productos, pero no dejan en claro cuál es el alcance de sus obligaciones, ¿no? Lo mismo del otro lado, los clientes contratan algo sin saber qué es lo que están contratando, como el ejemplo acá del coso, no los leí, pero acepto los términos y condiciones, que todos aceptamos sin leer, pero básicamente esas son las instancias en las cuales yo determino cuáles son mis obligaciones, digamos. En cuanto a eso, bueno, saber que cuando se contrata cuando yo soy una empresa de tecnología que ofrece un producto,
toda la presunción o todas las dudas de interpretación siempre son en contra de la empresa. Es decir, si yo no fui claro respecto al alcance de mis obligaciones, si hay una duda interpretativa es en contra mía, se interpreta a favor de cómo lo entendía el cliente, digamos, si daba lugar a esa duda interpretativa. Y eso es importante porque obliga a ser claro en los términos de un contrato. No se trata sencillamente de decir, hago esto, sino hay que ser muy específico en el lenguaje. Por eso muchas veces los términos y condiciones tienen ese lenguaje complejo que, aparte de fomentar la no lectura, buscan un poco ser extremadamente específicos y claros y concretos. Entonces, no tienen que dejar lugar a duda, porque la duda se interpreta siempre en contra del redactor, que básicamente es el productor, es el proveedor del producto o del servicio. Y también saber que el contrato son la oportunidad en la cual te liberas de todas las responsabilidades que te pueden corresponder, ¿no? Básicamente, si se acepta, son muy pocas las cosas sobre las cuales un contrato no te deja salvo, digamos, ¿no? Entonces, si vos renuncias a la garantía, si vos renuncias a futuras solicitudes, si vos previamente acordás renunciar o no proveer determinadas cuestiones, esa es la oportunidad en la cual vos quedás limpio de después responder por eso, digamos. Esa es la importancia que tienen un poco los contratos con los clientes. Después, bueno, de nuevo, se verá si vos le vendés a empresas, si vos le vendés al cliente final, usuario final, lo que fuera, qué clase de contrato necesitas, ¿no? Bueno, y ahí hay de todo tipo de contratos, ninguno está legislado, así que por ahí hay de todo, hay EULA, hay contrato de licencia, SAS de 2 millones de tipos, términos y condiciones y demás, pero no hay que caer, como que pusieron algún ejemplo muy concreto, no hay que caer en la de es un contrato de tal cosa, entonces implica esto, sino hay que ser muy cuidadosos en las cláusulas porque de ahí surgen las obligaciones. Y de nuevo, es mucho el costo asociado a todo el riesgo que lleva una cláusula escrita de una forma o de otra, digamos, ¿no? Por las obligaciones que implica para los que lo firman, digamos. Pero bueno, de nuevo, el foco está ahí en ver cuál es el valor agregado concreto que se puede aportar, y bueno. Entonces es un poco repasar esto de decir qué le vendo y a quién, y setear las expectativas claramente, digamos. O sea, me quiero quedar tranquilo de que te estoy proveyendo únicamente lo que me comprometí a entregarte, ¿no? Que no siempre es claro, parece fácil, pero no siempre tanto. Lo mismo cuando se hace un desarrollo a medida o se implementa una solución en una empresa, es decir, hasta acá llega mi desarrollo, en esta fecha lo entrego, etcétera, ¿no? Entonces, respecto a eso es setear claramente las expectativas, saber que las interpretaciones en contra de la empresa son siempre, entonces aprovechar esa oportunidad para hacer todos los deslindes de responsabilidad que se puedan hacer. Y bueno, y ver si después si se firma un contrato, que es lo más difícil, o se tiene un casillero para aceptarse, si se manda la aceptación por mail y demás, es algo crítico, digamos. Y bueno, y después las cláusulas, que son siempre las que traen mayor conflicto, el tema plazos, el tema cómo se paga, tema a quién le queda la propiedad intelectual y la titularidad, y la forma de terminación. ¿Cómo hago si me quiero ir de este contrato y qué consecuencias trae? ¿Quién se queda con el software? ¿Qué costos tiene? ¿Cuánto tiempo antes tengo que avisar y demás? Porque muchas veces, ante la falta de claridad de la forma de finalizar el vínculo, es donde también se pierde mucha plata, porque muchas veces la empresa tiene una solución implementada que básicamente le regula el negocio, y es muy grande el daño que se produce si de repente se corta esa solución y no había claridad sobre el tema, digamos. A ver, no sé si estoy bombardeando, pero quiero que podamos tocar todos los temas. Está perfecto. Pregunto si hay modelos que estén disponibles o eso se hace a medida de cada empresa con un abogado especial. Hay varios modelos dando vueltas. Eventualmente, a ver, depende qué tan genérico sea lo que haces. Yo algún día voy a crear, estamos en proceso de crear una plataforma para dejar ahí a costo marginal, digamos, los modelos de contrato, porque la verdad que muchas veces son pocas las cosas que hay que ajustarle. Depende de qué tipo de negocio se trate, hay modelos en todos lados que hay que leerlos atentamente, pero son aplicables a otros negocios. Pero siempre alguna particularidad va a tener, entonces hay que verlo, digamos, hay que verlo. Pero sí, hay plataformas que venden modelos o que te dicen,
completa estos datos y te saca el modelo listo para el caso a un costo bajo, digamos. Sí, hay. No sé bien qué haces vos y tu empresa, pero seguramente hay dando vueltas por internet modelos de ese tipo. Sí, más que nada para tener una idea y si sea, no pifiarla, digamos, en el momento de hacer un contrato. Nosotros lo que hacemos es trazabilidad, perdón, trazabilidad para la industria textil con blockchain. Y bueno, justamente como es muy nuevo, no sabemos si es que se hace desde cero o si ya hay, por ejemplo, modelos que podamos tener alguna idea en la cual basarnos. Obviamente, adaptándolo. Perdón. Sí, en general, la mejor forma de sacar contratos es ver los que tienen la competencia, porque muchas veces el modelo de negocio es muy parecido, ¿no? Para este caso puntual, posiblemente, dado que, por ejemplo, no es que vendes un ERP y hay varios ERP dando vuelta y el tuyo puede tener alguna similitud, puede que sea conveniente que lo veas en específico, sobre todo también para definir lo que decíamos antes de qué es lo que vas a vender, digamos, ¿no? Y decir, bueno, qué alcances tiene tu servicio, qué limitantes tiene y demás. No sé si habrá algo puntualmente de decir para el seguimiento de la cadena de valor textil, y más todavía en blockchain, pero posiblemente lo haya, pero sería bueno si vos podés ver en específico para tu caso cuál es, qué clase de contrato deberías tener, al menos ver qué clase de contrato deberías tener y después ver qué modelo sería aplicable, digamos. Yo te sugeriría Sí. que veas en puntual al menos qué necesitas, digamos. Ok. Nos Porque a mí me pasaba pasa que... que eso, muchas veces los templates terminan no diciendo nada, ¿no? Son esos, son modelos vacíos que después a la larga dicen un montón de cosas, pero en contenido termina siendo nada, ¿no? Es como una letra muerta, digamos. Y bueno, hay que verlo, hay que verlo. Obviamente hay un montón de buenos templates dando vueltas, digamos. Bueno, después tema privacidad o algunos otros temas que son relevantes de lo legal. Por ahí no hay tanto tiempo de abordarlos, pero la privacidad es importante saber que cuando doy una solución tecnológica entro en contacto con datos y esos datos están protegidos legalmente. El GDPR es o el Reglamento General de Protección de Datos, es el reglamento europeo, que prácticamente tiene un alcance mundial porque cualquiera que trate datos de gente de Europa está obligado a cumplirlo. Y en Argentina es la Ley de Protección de Datos Personales, la que establecen, que está ahora en proceso de reforma, que establecen un poco las políticas a seguir respecto de los datos. Todos sabemos el valor que tienen y el valor comercial que se puede crear. Es importante tener un manejo debido de datos, o sea, un manejo legal. No estás obligado a manejarlo de una forma determinada, sino que estás obligado a tener un manejo legal de los datos. En cuanto a eso, ¿cuál es el instrumento? Las políticas de privacidad definen esto, cuál es el manejo que haces. Y, por ejemplo, en el caso de Argentina, si bien hay multas establecidas y demás, básicamente, en resumidas cuentas, salvo algunas cuestiones puntuales, mientras des aviso, podés hacer muchas cosas con los datos, básicamente. Entonces, es importante tener unas buenas políticas de privacidad sólidas que te permitan hacer lo que vos querés hacer con esa información, digamos. Sea darle uso comercial, sea trasladarla a tercero, lo que fuera. Si lo tenés en una política de privacidad, también que son cosas que aceptamos sin leer, muchas veces estoy entregando esa información y la estoy legalizando su tratamiento, ¿no? Y como empresa es bueno ver a qué datos me interesa acceder para tratar y para poder incorporarlos al comercio, digamos, ¿no? Después, respecto al tema de impuestos, saber que existen varios regímenes de promoción, entre ellos la Ley de Economía y Conocimiento, distintos planes provinciales y nacionales, que básicamente, tanto por ser emprendedor como por ser industria de economía y conocimiento, te van a dar beneficios impositivos o subsidios o aportes no reembolsables y demás, que siempre son bienvenidos. En lo que respecta a internacionalización, ver siempre el tema de los distintos esquemas, de decir por qué quiero internacionalizar, si por una cuestión cambiaria, si por una cuestión tributaria, si por una cuestión de cercanía de clientes, si por una cuestión comercial, y en función de eso evaluar esquemas. En ese sentido, la recomendación es no apurarse a decidir voy a Delaware, voy a Uruguay, voy a Islas Caimán, antes de definir estratégicamente
para qué quiero internacionalizar o por qué quiero poner una pata en el extranjero, y hacerlo bien, hacerlo asumiendo las obligaciones que corresponden, digamos, porque después básicamente tenés sociedades por todos lados que no terminan cumpliendo el fin que querían cumplir, ¿no? Es estratégico y hay que evaluar los distintos esquemas a la hora de internacionalizarse, ¿no? Y respecto a los inversores, un consejo, no es un tip, pero es algo a advertir, que muchas veces se pierde el foco, es básicamente saber qué estoy buscando en un inversor, ¿no? Porque muchas veces lo busco para validar prototipo, lo busco para buscar nuevos mercados, y bueno, en función de eso determinar qué estoy dispuesto a entregar de la empresa a cambio de eso, pues también me ha tocado interactuar con muchas startups que por un fondeo para un MVP le entregaron a alguien la llave de la empresa. Por suerte esta incubadora no va por ese camino, pero básicamente es importante ver qué estoy buscando cuando estoy buscando una ronda de inversión o de incubación o de seed o de angel o lo que fuera, que muchas veces termina siendo más lo que se entrega que lo que se recibe, digamos. En eso es tenerlo en claro previo a salir a buscar la ronda, digamos. Bueno, eso básicamente es un pantallazo de los temas. Cualquier cosa ahí está mi mail, estamos estrenando Instagram, así que lo dejo ahí también, cualquier cosa. Y bueno, nada, no sé si quieren que hablemos de algo, veamos algún tema, hagamos un doble clic. Aprovechen. Ahí Nico levantó la mano. Hola, segundo. ¿Se Como escucha no ahí? te había visto antes. Sí, perfectamente. Pasa que estoy en el celu, estoy en un lugar medio complicado, pero no importa. Eh, a ver, no me da la cámara. Ahí está. No sé si se ve ahí. Ahí va. Perfecto. Tengo una consulta. Mira, nosotros tenemos una aplicación que trabaja con recursos humanos. Y este año he implementado la firma digital, en realidad la firma electrónica. Y bueno, hay como bastante desconocimiento en el tema, hasta de los mismos abogados, digamos. Muchas veces me ha pasado que no saben si es legal, si no es legal. O sea, el propio abogado calcula, nosotros nos hemos instruido, hemos conversado, no sé si lo conoces, Germán Piazza. Andrés Piazza. No, Andrés Piazza, perdón, Germán Lerma. Sí. Y bueno, y sigue habiendo muchas consultas, che, pero esto es legal, de los propios abogados, ¿viste? Entonces, nosotros lo que hacemos es pasarle el link de la propia ley y de las no tengo el término específicamente de abogacía, pero de las distintas cuestiones que ha publicado el Ministerio de Trabajo de cómo implementar, por ejemplo, firma electrónica para recibo sueldo, para firmar vacaciones, licencia, etc. Pero seguimos teniendo problemas. Che, ¿es legal? ¿Es legal? ¿Es legal? ¿Es legal? Justamente hoy un banco nos consultó y nos preguntaban si era legal. ¿Alguna recomendación con respecto a eso? ¿Cómo abordar ese Sí, tema? es siempre un tema, sobre todo también porque hay asimetría informativa, muchas veces llama firma digital a lo que no es y firma electrónica a lo que no es, y muchas veces Exactamente. el concepto técnico de firma digital es contrario al concepto legal y viceversa. Bueno, y así siempre hay conflicto con eso. Hay que definir bien qué es lo que tenés. La verdad que la ley tampoco nos ayuda en nada. Vos de pronto citas la ley y salimos confundidos de lo que estabas antes de leerla. Yo sugeriría Tal que con tu cual. abogado o con tu equipo legal tengas un informe, porque eso a mí me ha pasado, he tenido clientes que tenían el mismo problema, es decir, ¿cómo le explico a un tercero que esto es legal, que esto vale? Bueno, entonces tenés un dictamen legal que hace un desarrollo, un informe que hace un desarrollo un poco dando explicación legal sobre el tema y decir, bueno, dale esto a tus abogados que resume, porque la verdad que si lo mandas directamente a la ley no dice nada y te lo tenés que mandar a un tomo así de la explicación de la firma digital y en realidad por ahí un dictamen legal hecho por tu abogado te puede permitir digamos, tener una herramienta amigable a la lectura que aclare algunos conceptos y que acompañe el proceso comercial de decir por qué es legal. Lo que habría que ver es si también firma digital o firma electrónica. No, nosotros tenemos firma electrónica. Digital, Claro, entiendo que solamente puede hacer, está acá la empresa que es de Córdoba, ¿cómo se joder, llama? Encode y 3 de Buenos Aires, nada más. Todo lo demás es firma correcto, electrónica. correcto. Entonces, esa firma electrónica es importante conocer qué alcances tiene, digamos, y lograr transmitirlo en un instrumento que acompañe a, o sea, evangelizar
comercialmente, digamos, ¿no? Un instrumento que vos tengas que sirva para compartir con tus clientes o lo que fuera, digamos. Sí, nosotros lo que hicimos para darle un poco más de robustez, digamos, digamos, dentro de lo que, porque es verdad, no se conoce mucho, hay una plataforma que es súper recontra mil conocida, que es Tu Recibo, Tu Legajo, que usan un montón de empresas. Yo le he visto, y en cuanto a seguridad, en la nada misma, digamos. Exacto. Eh, entonces, digamos, no tenés ni pin de firma. Entonces, nosotros lo que hicimos fue introducirle cosas para después, si llega a pasar algún problema, que también es eso, digamos, generalmente nunca pasa, poder reconstruir quién lo firmó. Por ejemplo, reconocimiento facial en Exacto. el momento de generar el PIN, Exacto. validación de email, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, es difícil romper, digamos, la barrera de decir, che, bueno, esto es legal, porque hasta los propios abogados es como que Exacto. no, O no, sea, lo que te va a diferenciar la firma digital de la electrónica, como bien decía, es que, digamos, siendo firma electrónica, es decir, no validada por ENCODE o por alguna empresa autorizada, vos sos el que después tiene que probar que ese documento se firmó en ese momento por esa persona y en ese lugar, digamos, básicamente, ¿no? claro, exactamente. Entonces, vos todas las herramientas técnicas que tengas para acreditar eso van a ayudar a eso. El tema es que por ahí la barrera que tenés no necesariamente es legal, porque posiblemente los procedimientos técnicos que vos tengas sean recontra útiles para cumplir el fin que tienen que cumplir, ¿sí? Si no sea más Idiosincrasia, comunicacional. Sí, idiosincrasia. exacto, exacto, tal cual. Entonces me parece que lo que tenés que generar es un documento fácilmente explicativo, digamos, mucho más que, digamos, va a aportar mucho más al proceso de fidelización o de venta que sigue otro camino que la herramienta en sí misma, digamos, ¿no? Y las soluciones que brinde. Está bien, está Porque bien. si vos le pones datos biométricos, le pones validación de email, o le pones huella digital o lo que fuera, no suple el hecho de decir, ¿esto es legal o no? Sí, sí, es Eh, que es una barrera, es una barrera. sí, Y los abogados, como son, digamos, capaz que le pasa un escrito hecho por un abogado, ¿pero qué dice la ley? Te dice. Uy, la puta. Bueno, sí, es sí, una, sí, es una sí, sí, nunca sí. acabar, pero bueno, nada. O sea, No, no, eso no nos estamos tan pasa errados. con todo lo técnico, lo mismo con los términos y condiciones y demás. Muchas veces nos pasa eso, digamos, nos pasa, muchos clientes nuestros son abogados justamente, que nos dicen, haceme algo que sirva para venderse a otra gente y que explique medianamente claro y con las remisiones que correspondan, porque le pones el link a la ley y anda la ley, no hay drama, y con la cita, Claro, para que tenga, para eso, digamos, algo que tenés el doble tecnicismo, el tecnicismo técnico de cómo son las medidas tecnológicas que tomamos y el tecnicismo legal de la complejidad que tiene la ley en sí. Entonces, a eso es tal cual, bajarlo a algo de decir, por esto funciona, digamos. Y tal es cual. una cuestión por ahí muchas veces meramente de redacción de documentos, digamos, ¿no? Y lo encaminan. Una vez era un proyecto de blockchain, ¿no? De firma digital, que se terminó destrabando la venta con un documento que hicimos básicamente explicarlo con los alcances legales y con el alcance técnico debidamente ante las personas que correspondían. Bueno, se encaminó la venta del producto por eso. Muchas veces es meramente de comunicación el problema. Sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, gracias.